Pues llegamos a la mitad de la semana 31 de tiempo ordinario, lo que le llaman el ombligo de la semana, este miércoles 8 de noviembre. Les doy la bienvenida a este Rincón del Diácono y vamos a meditar la palabra de Dios, continuando con la carta a los romanos. Es el capítulo 13, versículos del 8 al 10. Fíjense que cuando a Jesús le preguntan cuál es el más grande de los mandamientos o el más importante, porque son tantos los preceptos que los judíos tenían que cumplir, que le preguntan cuál es el más importante, Jesús les dice dos mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. A Dios sobre todo, familia, trabajo, todo, nadie es más importante con Dios. Ámalo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el primero y el más grande de todos. Pero luego los dijo, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo, en eso se cumple toda la ley y los profetas. ¿Por qué les digo esto? Si no son esto no viene en la liturgia de hoy. Porque la liturgia de hoy, de alguna manera, nos remite a ese pasaje, nos remite a esos dos mandamientos. Ya veíamos cómo Pablo en los días anteriores remarca la preeminencia del amor sobre todos los demás dones. Nosotros recibimos muchos dones, muchas gracias, muchas bendiciones de Dios, pero la más importante de todas ellas es el amor, porque es lo que le da sentido a la vida. Y hoy vuelve a decir lo mismo. Y me da risa porque yo me acuerdo que cuando trabajaba en broma decíamos a veces cuando llegaba la quincena y veíamos que no nos alcanzaba la lana, decíamos, andan varias compañías detrás de mí. Y alguien decía, te están ofreciendo trabajo en otros lados. Dijo, no, anda detrás de mí la compañía de luz, la de agua, para cobrarme, ¿verdad? Que pague lo que debo. Porque tristemente, por ejemplo, yo no tengo la solvencia económica para comprarme un carro de contado. Yo comprar un carro, pues lo tengo que endeudarme, tengo que comprarlo a deudas. Y igual estarán ustedes, y no está mal comprar algo a crédito, qué bueno que tengamos la capacidad para que alguien confíe en nosotros y nos dé un crédito. Aquí lo importante, mis hermanos, y entre paréntesis, como un consejo económico, no llenarnos de deudas que no podamos pagar. Porque a veces por querer tener comodidades en la casa, la tarjeta de crédito y luego andamos hasta el tronco, andamos hasta el chonjo, como decimos aquí, que ya no hallamos cómo hacer y pagamos solamente el mínimo que nos pide el pago de la tarjeta y nunca salimos de la deuda. Bueno, el consejo es que sí, hay que usar el crédito cuando lo necesitemos, pero con prudencia, no, siempre en el límite, que no luego vivamos angustiados por esas deudas. Pero hoy Pablo dice, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Lo he repetido muchas veces, la cruz empieza de arriba abajo y dice San Juan, el amor no consiste en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces de la cruz, del palo vertical de la cruz, baja el amor de Dios hacia nosotros. Pero hay un dicho que dice, amor con amor se paga. Nosotros, el amor, cuando Dios nos ha llenado tanto de amor que tenemos esa deuda con Él. ¿Y con quién tenemos que pagar esa deuda? Bueno, lo he dicho en esa reflexión del amor con la cruz, que el amor viene de arriba hacia abajo en el palo vertical de la cruz, pero cuando nosotros le vamos a regresar hacia arriba ese amor a Jesús, nos topamos con el palo horizontal, que es la relación con nuestros hermanos, la relación con el prójimo. Y ahí se fundan toda la ley y los profetas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso dice hoy en esta primera lectura, no tengan otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, y luego dice algunos ejemplos de los mandamientos precisos. Dice, en efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los demás se resumen en este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. El problema es que hoy el amor lo hemos tergiversado, porque amamos tanto a los animales que a veces los cuidamos más que a las personas y decimos, pues es que es por amor. Y yo puedo enamorarme de otro hombre porque es por amor. Y yo puedo hacer lo que quiera porque es por amor. Yo maltrato a mis hijos y los golpeo, pero es porque los amo y los quiero corregir. No, ama y haz lo que quieras, es ama como Dios quiere, como Dios te ha amado a ti, ese es el mandamiento del amor. Por eso les decía ese pasaje de cuando Jesús dice los dos mandamientos más importantes, porque aquí Pablo se está refiriendo el amor al prójimo, pero en Lucas capítulo 14, 25, 33, si lo analizamos bien, se está refiriendo
al otro amor. Porque Jesús, hablando con los discípulos, les explica lo que significa caminar con Jesús, o sea, lo que es ser discípulo de Jesús. Y les deja claro que eso implica renuncias. Y eso exige una firme determinación. Yo no puedo seguir a Jesús a ver qué pasa. Yo cuando entré al diaconado dije, voy a entrar y voy con la firme determinación de ser diácono. Y si el Señor no me llama por aquí, en esos 7 años de estudio, me va a dar esa claridad. Y pues si no es por ahí me salgo y con lo que aprenda sigo siendo un buen ministro extraordinario. Pero no voy a dejar de servir al Señor, aunque sea como ministro. Gracias al Señor vio esa determinación en mí y alimentó la fe para que yo fuera constante y finalmente me ordené como diácono. Pero implica renuncias. Porque ahora implica que mi tiempo no es nada más para mi madre, no es nada más para mi esposa, no es nada más para mi familia, el tiempo también es para Dios. Y aunque el arzobispo nos dejó bien claro, el primer lugar donde tienes que ejercer tu diaconado es tu casa. No puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Tienes que tener ese equilibrio en el servicio de los dos. Y sin embargo, por eso suena duro lo que dice aquí con respecto a la actitud que debemos de tener con nuestros seres queridos. Porque dice, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser digno, no puede ser mi discípulo. Porque dice, entonces tienes que rechazar a tu papá, a tu mamá. No, habla de las prioridades. Por eso hablamos del primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Tú tienes que amar más a Dios que a tu papá, que a tu mamá, que a tu esposa, que a tus hijos. Pero ¿sabes por qué? No es porque Dios sea egoísta, porque si amas más a Dios y te llenas del amor de Dios en tu corazón, vas a amar a tus hijos, vas a amar a tu esposa, vas a amar a tus padres con ese amor que recibes de Dios. Pero que cuando hay que elegir, el ejemplo más claro que ponemos es el del sacerdocio, que han sucedido casos que, oye, es que eres hijo único y quieres ser sacerdote y tu papá te dice, no, mijo, no te vayas, mira, necesito que te cases, luego ya no voy a tener nietos y te empiezan a presionar. Si tú eres menor de edad y quieres entrar al seminario, pues los tienes que obedecer, no puedes entrar todavía. Pero si tú eres mayor de edad y tú dices, estoy recibiendo el llamado de Dios y yo quiero seguirlo para que realmente me orientes y puedo ser un buen sacerdote, y tus papás te presionan para que no lo hagas, tienes que preferir el llamado de Dios. Cuando hay que elegir entre las dos cosas, la preeminencia es Dios. Pero no es porque te olvides de tus padres, al contrario, Jesús criticaba eso. Ustedes porque dicen, como pago el corbán a la iglesia, ya no puedo ayudar económicamente a mis papás. No, primero son tus papás y luego la ayuda con el corbán de la iglesia. O sea, y luego dice otra cosa también igual de dura, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, también el seguir a Jesús no solamente implica renuncias, sino también implica que vamos a recibir ataques, que vamos a recibir sufrimientos, que vamos a recibir críticas. Pero nada de eso nos debe preocupar, porque ya Jesús lo recibió primero que nosotros. El Señor no permite que nos sucedan cosas por las que antes Él no haya pasado. Y Él pasó por una cruz mucho más dura que la que nosotros vamos a pasar, pero aún así Él está con nosotros para meter el hombro cuando no podemos con esa cruz. Y como estamos en un mundo capitalista en el que todo implica el tener y el tener y el tener, hay un libro de Eric Fromm, un psicoanalista más humano, que se llama Tener y Ser, que habla la diferencia y que dice que nuestra cultura nos invita más a tener y a tener, a cultivar las cosas materiales que al ser, que a nuestro ser interior. Y entonces aquí el Señor al final termina diciendo, dice que tenemos, el que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. No te estoy diciendo que ya vendas todo. El Señor habla de esas prioridades, porque cuando Zaqueo dijo, voy a dar la mitad de mis bienes, el Señor no le dijo, no la mitad, tienes que darlo todo. No, o sea, lo que el Señor te pide, hemos dicho, es que no seas indiferente a las necesidades de los demás. Entonces, mi hermano, pues así es el amor de Dios. El amor dice que quien te ama te hará sufrir, pero es porque el amor hace que seamos más sensibles, y el ser sensibles a veces nos hace que nos dañen más los demás con sus acciones. Llenémonos del amor de Dios. Hoy retomemos esos 2 mandamientos. No se te olvide que Dios te ama y que Dios te ama para que tú ames a los demás. Porque con lo material, si Dios te da a ti 1,000,000 de pesos y te dice que lo compartas con los demás, pues un día se te va a acabar ese 1,000,000 de pesos. Pero si Dios te da, suponiendo, obviamente es ficticio, si Dios te da 1,000,000 de amor,
y tú lo compartes con los demás, aquí en las cosas de Dios es al revés. Entre más compartas tu amor con los demás, más amor vas a tener en ti, más se multiplica. Entre más compartas tu fe con los demás, más se va a fortalecer tu fe en ti. Por eso regala una sonrisa a los demás, porque el Señor te está sonriendo a ti desde el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.